Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto el día de hoy estar en esta 15ª sesión del seminario sobre biocultura, saberes comunitarios intergeneracionales sobre los recursos naturales y actividad sociocultural y con el territorio. Les damos la más cordial bienvenida a su servidora Nina Martínez de la Universidad Autónoma de Baja California y me acompaña también para coordinar esta sesión Ulises Villalobos. Buenas tardes, Ulises. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias, doctora Nina. Sí, como bien ya nos presentaron el tema, esta es nuestra 15ª sesión de este seminario. Y pues bueno, hoy día nos vienen a presentar la doctora Claudia y la doctora eh, Carolina, el tema que es bastante interesante y provechoso, también de poner mucha atención: recetarios bioculturales, que es una propuesta para conectar los saberes alimentarios para el manejo del paisaje. Eh, Contamos con 2 horas, doctoras, contamos con 2 horas para participación. Les agradecemos mucho si los comentarios los podemos hacer al final, y de igual manera podemos interactuar por el chat. Y bueno, les dejo el micrófono a ustedes. Igual si en alguna pregunta o algo, pues estamos pendientes igual de chat. Muchas gracias, Ulises. Pues vamos a iniciar la sesión conociendo a un poquito a nuestras invitadas que pues vienen de la Universidad Autónoma de Baja California, la doctora Juana Claudia Leiva, que es una colega acá de UABC, amiga de muchos años. Ella tiene una formación de bióloga del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y su formación posterior es en oceanografía y administración de recursos marinos. Es una profesional académica, investigadora y se ha formado dentro de la maestría en manejo de ecosistemas y el doctorado de medio ambiente y desarrollo. Es profesora investigadora con más de 25 años de trayectoria en la Facultad de Ciencias de la UABC. Los temas de investigación que ha desarrollado principalmente son la percepción social del ambiente, técnicas de participación social para identificar el grado de conocimiento que tienen las personas sobre su medio ambiente y sobre todo elaborar a partir de estos diagnósticos estrategias formales e informales para trabajar temas de educación ambiental. En los últimos años, en su vida académica, pues ha estado trabajando fuertemente en la conservación de áreas verdes que quedan dentro de la ciudad. Ha incidido de manera muy importante con todos sus estudios en los planes de desarrollo que ha incorporado acá en Ensenada, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, que le conocemos como IMIP. Y bueno, dentro de sus proyectos de investigación tenemos en manejo, educación y capacitación ambiental y ha llevado a cabo siempre este trabajo con una filosofía de aprender haciendo, ¿no? Junto con, por supuesto, algo que es indispensable para todo investigador, para todo académico, esta retribución social. Y sobre todo ha caracterizado este hacer con, ¿verdad? Su trabajo y su trayectoria. Ella nos acompaña, como decía yo, de la Universidad Autónoma de Baja California y además nos acompaña también la doctora Carolina Gutiérrez. Ulises, si Sí, gustas compartirnos. me gustaría presentar a la doctora Carolina con un epígrafe que ya nos comparte, ¿no? De Sahara Gómez Lucchini: que la cocina sea pretexto para hablar de lo indecible, para hacer presentes a los que se llevaron, para tejer acciones contra la ausencia. Carolina Gutiérrez Sánchez, pues es doctora en Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene líneas de investigación en sistemas alimentarios, sustentabilidad y ciencias gastronómicas. Así también es integrante de la Red Latinoamericana de Diseño y Alimentos y embajadora gastronómica e investigadora aliada de la Red Ciudades Creativas por su Gastronomía UNESCO. Se desempeña actualmente como
docente en la Facultad de Enología y Gastronomía de la Universidad de Baja California en Ensenada. Y además trabaja como capacitadora, tallerista, independiente para dependencias como Secretaría de Cultura, en donde aborda temas como proyectos culturales comunitarios, gestión sustentable y paisajes gastronómicos. Ha desarrollado proyectos como biografías alimentarias y recetarios comunitarios con enfoque biocultural, en el cual busca retratar el patrimonio gastronómico natural y cultural de la península de Baja California, así como co-creó Shawi Cocina, que es una iniciativa en alimentos y bebidas con enfoque educativo que conecta los paisajes del rancho con sus ingredientes. Muchas gracias, Ulises. Pues ahora sí les damos la voz a Claudia y a Carolina para que nos compartan esta pasión. Adelante, por favor. Ok, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la presentación. Pues también estamos muy contentos de estar aquí, digo, hablo por las dos, ¿no? Pero yo creo que sí estamos muy contentos de estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, el tema que les vamos a compartir es el de recetarios bioculturales, que justo lo pensamos como una propuesta para conectar saberes alimentarios para el manejo del paisaje. Y digo pensamos porque este proyecto que se llama Recetarios Bioculturales está co-construido con diversas miradas, diversas personas que han colaborado pues en todo el proceso de construir esta idea de recetario biocultural y esta propuesta también de recetario biocultural que hoy en día se está trabajando de manera tangible, ¿no? Para que en algún momento lo podamos compartir. En un momento no muy lejano, lo vamos a compartir, de hecho, para pues, que la gente y población en general pueda verlo y disfrutarlo, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para hablar un poquito, ya nos presentaron, pero pues para hablar también un poquito de quién es el equipo aquí, doctora Claudia. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias, Nina, Ulises. Muchas gracias por la invitación. La verdad ha sido todo un placer pensar y hacer esta presentación porque finalmente, pues nosotros nos atrevimos a cruzar digamos, línea indivisible entre las ciencias naturales y las ciencias sociales y llegamos a la cultura. Y entonces fue algo que es realmente muy bonito porque nos permite a nosotras desde nuestra formación pues acercarnos un poquito a esto que de alguna manera los biólogos siempre hemos dicho, ¿no? La diversidad cultural y natural que tenemos en México no podía dar para otra cosa, ¿no? En este caso, bueno, estas somos, Carolina fue mi estudiante y ahora mi colega. Nosotros estamos en Baja California, acá en el noroeste. Nina también anda por acá con nosotros. Y pues el territorio de Baja California es un territorio bastante peculiar y diferente al que tenemos en el resto del país, ¿no? Este territorio se caracteriza por ser una zona semiárida, con paisajes que cuando uno los conoce por primera vez se impacta, ¿no? Es una zona que pasa del desierto a la montaña y llega a la costa cruzando una cantidad de terrenos con características únicas, ¿no? En el resto del país nos llueve en el verano, acá las lluvias empiezan en el invierno, el contraste entre la sierra y la costa en ambos lados de la península también es bien interesante. Nosotros estamos del lado de la costa del Pacífico, influenciados por la corriente de California, lo que define características ecológicas muy importantes conocidas como el Mediterráneo que compartimos con California y donde de lo que más se conoce de esta región pues es el vino, ¿no? Porque estas características sui generis conocidas como clima mediterráneo pues heredan de una región cuyo nombre es precisamente el Mediterráneo, al sur de Europa y norte de África, y que solo compartimos con otros 5 territorios a lo largo del mundo, y que todos por casualidad pues tienen esta característica de tener el vino como uno de los manjares clásicos de esas zonas, ¿no? Y hablando de comida, Carolina, la que sigue, por favor, Nina.
Sí, bueno, dentro del contexto igual baja californiano, pues como comenta la doctora Claudia, tenemos una biodiversidad muy rica, tanto en el territorio terrestre, ¿no? Como pues en esta colindancia con ambos mares, como es el Mar del Pacífico, como el Golfo de California, pero también tenemos una diversidad cultural muy interesante que lo convierte en un territorio de un crisol cultural muy amplio, ¿no? Porque bueno, desde nuestro contexto histórico hasta el contexto pues actual, este territorio pues ha estado formado por distintas dinámicas, sobre todo dinámicas migratorias, ¿no? Que han ido modificando pues, digamos, la esencia cultural y de las diferentes culturas alimentarias que se pueden presentar aquí en el sitio, ¿no? Y es por esto, bueno, que también se propone esta propuesta del recetario biocultural o de pensar los recetarios, o pensar el recetario, ¿no? Más bien, surge justamente del trabajo que estuve desarrollando en mi tesis de doctorado junto a la doctora Claudia Leiva y esto fue muy interesante porque se hizo una propuesta donde trabajamos un recetario comunitario biocultural específicamente para una comunidad que más adelante les vamos a hablar de él. Eh, pero digamos que al abordar este tema de los recetarios, pues también había que abordar pues qué estaba sucediendo con el mismo tema, ¿no? De los recetarios, porque yo de primera formación soy gastrónoma y ya de ahí me fui vinculando hacia el desarrollo sustentable y bueno, posteriormente al medio ambiente y desarrollo, que para mí son temas pues totalmente ligados a la gastronomía, porque como dijo la doctora Claudia, bueno, la biodiversidad es muy importante, pero también tenemos que pensar en que la biodiversidad es comida, ¿no? O que también la naturaleza es alimentación. Entonces, dentro de esta vinculación hay procesos, hay prácticas, hay técnicas, ¿no? Que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestro bagaje cultural y eso ha sido pues muy interesante pensarlo tanto en el contexto local como en el contexto pues nacional o regional, ¿no? ¿Qué sucede? Entonces, bueno, esto nos llevó a explorar pues qué estaba pasando con esta dinámica de los recetarios y qué recetario queríamos proponer para el contexto comunitario que estábamos trabajando. Entonces, una referente que para mí es clave para trabajar y abordar el tema de los recetarios es la investigadora Sarah Van-Geller, a quien admiro mucho por su trabajo tan destacado que ha hecho sobre pues, la investigación de estos recetarios nacionales o cómo los recetarios nacionalizan y homogenizan, ¿no? Las representaciones culinarias o alimentarias o inclusive el mismo lenguaje de la cocina, ¿no? De la comida. Y esto, bueno, ha tenido como repercusiones en el sentido de que cuando pensamos la alimentación, lo pensamos de manera nacional y no lo pensamos en un contexto pues muy particular, ¿no? Y esto nos hace pensar de que, bueno, lo que nos representa a los mexicanos es el chile, el nopal y la tortilla de maíz y hasta ahí, ¿no? Y eso es desdibujar, pues, esta diversidad de territorios, esta diversidad de alimentos, de representaciones que hay en cada contexto, llámese contexto local o llámese contexto familiar o inclusive individual, ¿no? Que nosotros vamos construyendo y dinamizando esos mismos contextos alimentarios de los que somos parte. Entonces, para mí ha sido una gran referente y partiendo de ahí, de esa noción de que, bueno, vamos generando un análisis crítico de a qué le estamos llamando recetario y por qué lo estamos visualizando y generando este lenguaje de manera homogenizadora, ¿no? De cierta forma. En el sentido de que, bueno, en Baja California tenemos un contexto alimentario muy diferente al contexto alimentario que se puede tener, por ejemplo, ahorita que contaban en Chiapas o en Ciudad de México o en Monterrey, ¿no? O sea, los contextos en cuanto a región inclusive cambian, ¿no? Totalmente. Y bueno, también esto tiene que ver con un pasado culinario que nos lleva a pensar
en que la alimentación mexicana generalmente son alimentos mesoamericanos, ¿no? Y pues a este periodo del México colonial, pero bueno, también de ahí parte esta idea de pues diversificar y pensar que, bueno, en el caso de Baja California tenemos un contexto aridoamericano, ¿no? Y un contexto donde la colonización inclusive llegó de manera muy distinta. Entonces, pensando desde, o sea, desde esos puntos críticos, pues obviamente aquí nos hizo abordar una forma de pensar el recetario de manera diferente, ¿no? Además, tenemos pues este nombramiento que es el de la UNESCO, que fue, bueno, de la UNESCO sobre la cocina mexicana como patrimonio inmaterial de la humanidad, específicamente el caso Michoacán, ¿no? Que en el 2010, bueno, esto refuerza mucho el nacionalismo, sobre todo dentro del sector gastronómico y, bueno, los lenguajes culinarios, ¿no? Eh, um, generando pues este vocabulario y esta representación de que, bueno, la cocina mexicana, que es patrimonio inmaterial de la humanidad, pues es esa que se presenta desde el contexto michoacano, ¿no? Entonces, partiendo de ese contexto, de que tenemos que hacer esa diferenciación de las cocinas que son tan particulares, tan dinámicas y tan diversas y biodiversas, fue que empezamos a pensar en una propuesta diferente de recetario, donde se abordara pues el tema de lo biocultural, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y precisamente con todos estos antecedentes que nos da Caro, por allá del 2015, dentro del mismo trabajo que hacemos aquí en la universidad, surge un proyecto de darle a Ensenada una identidad y buscando sobre qué era lo que podíamos darle de identidad. Algunos de nuestros alumnos trabajaron en, en el reconocer a la gastronomía de la zona conocida como Ensenada, que no es propiamente la ciudad, aunque la denominación es ciudad creativa de la UNESCO. Darle a la gastronomía ese poder, el poder de darle identidad a la zona de Ensenada. Y es a través justamente de los ingredientes. Ahorita Caro lo explicaba muy bien. Los ingredientes que nos encontramos en esta región, como decía yo hace rato, vienen de la montaña o vienen de los valles y generan una cantidad de sabores que son únicos. Y esa característica o singularidad es lo que permitió que la UNESCO reconociera en 2015 a Ensenada como ciudad creativa en gastronomía, ¿no? Este reconocimiento fue como una forma de darle identidad a la gastronomía y de alguna forma obligarnos a ver a la alimentación basada en los ingredientes de Ensenada como algo que podía ser sujeto no solamente de ponerle un sello, sino de estudiarlo y de alguna manera hacer lo propio, ¿no? Y ahí surge justamente este proyecto que fue finalmente el estilo o el trabajo que hizo Carolina, porque no está lejos de que precisamente esta oferta gastronómica nos invada con una gran cantidad de restaurantes que de repente llegan sin tener ese contexto, ¿no? Y se convierte en un pretexto y no en una oportunidad. Lo hemos visto aquí en la ciudad, lo hemos visto en el Valle de Guadalupe, y es uno de los temas que son transversales a la problemática, no solamente del reconocimiento de la gastronomía, sino la problemática ambiental asociada a un turismo que gentrifica y que no necesariamente identifica a la ciudad, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, pues tenemos que reconocer a la alimentación como un sujeto que define la diversidad y la creatividad de los que comemos y del lugar donde estamos, ¿no? Asociándolo sobre todo al territorio que, como decíamos, este territorio es único, ¿no? La que sigue, por favor, Nina. Sí, y bueno, un poquito para abonarle ahí,
también pues era importante pensar en que en el contexto local pues tenemos comunidades rurales, tenemos pueblos originarios, ¿no? Que tienen culturas alimentarias que justamente con este boom que surge pues a partir de los 2000 en la gastronomía y en la enología aquí en la zona, en el caso de Ensenada específicamente, pero bueno, ya ahorita reconocido en todo Baja California, pues estábamos desdibujando también esas culturas y esos discursos, ¿no? O sea, esas identidades que estaban presentes o que están presentes y que están vigentes en la región y que son parte de esta parte elemental de este ecosistema alimentario, ¿no? Entonces, uno de los enfoques del recetario es justo esto, ¿no? Darle visibilidad a tanto a estas comunidades como a estas localidades o personas que tienen interés en compartir sus saberes alimentarios ligados al territorio, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver en el por qué elegimos un recetario como un producto para hablar sobre esta vinculación entre saberes, alimentos, territorios, cómo manejar el territorio a través de estas recetas, de estos imaginarios de la comida, ¿no? Y por un lado, bueno, el recetario lo podemos entender como una forma de recordar la información pasada generacionalmente, o sea, esa es como una de las funcionalidades de los recetarios. Y digo, quizá ustedes tengan por ahí algún recetario de su abuelita, de su tía, de un tío, del abuelito, ¿no? Y bueno, ahorita no sé si ya se utiliza mucho eso, pero bueno, en el caso de mi familia sí era muy, muy usual el compartir las recetas, ¿no? Ya sea recetas escritas o recetas pasadas de manera oral. Y pues era una manera de recordar a las personas y de recordar aquel bar culinario del que formas parte, ¿no? También las recetas o los recetarios los podemos entender como estos repositorios que nos dan metodologías sobre la transformación de los alimentos, ¿no? Eso también, si bien suena un poco muy técnico, pues es parte de esa funcionalidad que nos proporcionan los recetarios, ¿no? Pero también los recetarios pueden ser estos testimonios del momento histórico en el que una persona identificó algún alimento, en el que una persona lo transformó, en el que una persona compartió esos alimentos y eso quizá hizo un hito histórico en su entorno, en su lugar, ¿no? Donde se preparaban, con las personas con las que estaban, las memorias que generó y toda esa creatividad implementada, ¿no? En el momento de que cada cocinero o cocinero fueran a transformar ese ingrediente por el cual estaban trabajando, ¿no? Y bueno, y esto también, digamos que es transversal en pensar en esta naturaleza asociada al ingrediente mismo que se utiliza, ¿no? Por eso, pensar en lo bicultural del mismo recetario, ¿no? Y más que solo generar una documentación y hacer listados, porque muchas veces los recetarios los podemos ver, los podemos ver así, como pues una forma de solo documentar y hacer listados. O sea, hay que generar nuevas narrativas sobre las formas de vida de las personas y sus entornos, ¿no? Ese sería como el fin de pensar el por qué hacer un recetario, ¿no? Generar nuevas narrativas sobre estas formas de vida, sobre los alimentos y la naturaleza asociada y los entornos. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué pasa, no? También hay un poquito, ya lo habíamos comentado desde un principio, pero bueno, como comentaba refiriendo a la doctora Sarah Bageler, o sea, los recetarios están inmersos en estos discursos de construcción de las cocinas nacionales que han formado pues bases identitarias para toda una nación, ¿no? Desde siglos pasados. Y muchas veces estos lenguajes también de los recetarios, porque justo estuve revisando
diversos recetarios, ejemplos de recetarios no solamente actuales, sino pues recetarios que encontraba desde la biblioteca, recetarios inclusive familiares, ¿no? Y todos estos recetarios justo tenían esta base, pues, digamos, europea del lenguaje, ¿no? Mezclados, algunos mezclados como con estos ingredientes autóctonos o inclusive, perdón, originarios o inclusive industrializados, ¿no? Dependiendo de la temporalidad de estos recetarios, ¿no? Entonces, pues esto fue muy interesante, el ver, o sea, cómo se están construyendo estos lenguajes, estas narrativas de los recetarios e identificarlo, ¿no? De manera, pues, personal, ¿no? Y bueno, de cierta forma también estos materiales, pues, pueden ser vistos como instrumentos de despojo, violencia, marginación, racismo, al, pues, imponer, ¿no? Ciertos lenguajes o imponer, pues, estas gastronomías emergentes que muchas veces desdibujan estas otras culturas alimentarias de las que les comentaba hace rato, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos de recetarios que pues estuvimos revisando, o recetarios, estos particularmente, bueno, están de manera digital, pero hay otros como agua para el antropoceno, que de hecho en este caso, ahí en ese recetario estuve colaborando, que nos habla de recetas para cuidar el planeta, ¿no? O sea, hay recetarios que ahorita ya están siendo un poco más distintos a lo que podemos entender como recetario tradicional, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí les puse uno que es el manual de la cocinera. Este recetario, bueno, es un recetario ya muy, muy viejito, pero igual tiene esta característica de que nos habla de platillos que van entre las técnicas europeas, los ingredientes más, el uso de ingredientes más industrializados, o inclusive hay recetarios que o sea, de los 60s, de los 50s, que nos hablan de roles muy marcados, sobre todo para las mujeres, ¿no? Donde las mujeres son las que cocinan y cocinan de manera fácil e inmediata porque se utilizan mayormente alimentos industrializados, ¿no? Fue justo en un periodo en donde el boom de los alimentos industrializados llegó a todas partes, ¿no? Sobre todo en las cocinas de las clases de clase media, ¿no? Y bueno, hay otros ejemplos, como el recetario carnero, lo crudo, lo cocido y finalmente lo picado, sabores y sin sabores de las mujeres en prisión. Este proyecto, la verdad, lo vi también, lo escuché y lo vi de una periodista gastronómica que también la sigo, Mariana Castillo. Bueno, este recetario a mí me impactó mucho porque nos habla sobre estas recetas de mujeres que están en prisión y que, bueno, que las hace recordar, ¿no? Digamos que recordar y además compartir esas vivencias de supervivencia dentro de la cárcel con pocos ingredientes, ¿no? Entonces está bien interesante. Luego tenemos otro de recetario de comida sostenible, que esa es una de las tendencias que vimos dentro de la elaboración de recetarios para este siglo XXI. Vamos a la siguiente, por favor. Ajá. Y luego tenemos, bueno, el caso de los recetarios que me imagino que quizá algunos de ustedes ya los han visto, los han escuchado, que estos recetarios en su tiempo los sacó Conaculta, que es la colección de cocina indígena y popular, ¿no? Es la más grande de la cocina tradicional en México. Y bueno, tiene de distintos estados de la República, tiene también de localidades inclusive, ¿no? Hay uno que es el de Baja California, que es Irais Piñón, perdón. Ajá. Y bueno, ese también es un recetario muy interesante y creo que es de los pocos recetarios que tenemos aquí en el caso baja californiano, bueno, los que tuvimos oportunidad de revisar, es de los pocos, ¿no? Luego por acá tenemos el recetario para la memoria. Este trabajo también es un trabajo precioso, igual si tienen oportunidad de seguirlo. Este recetario
lo manejan madres, tías, abuelas de personas desaparecidas, en el caso de Ciudad Juárez, ¿no? Lo pueden seguir en la página Recetario para la Memoria y digo, es un trabajo fenomenal. Y a mí me gusta mucho porque nos habla de esto, ¿no? De cocinar para no olvidar, ¿no? Y a través de este recetario surgen distintas memorias, distintas alusiones a cocinar para las personas, o los platillos favoritos de las personas desaparecidas, ¿no? Entonces, bueno, esos son algunos de los recetarios revisados, digo, se revisaron más, pero bueno, son algunos de los que podemos compartirles aquí en la presentación. Y vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, una de las preguntas clave, ahorita Caro nos hacía una revisión de que un recetario se puede ir desde la memoria, y principalmente desde la memoria, ¿no? Desde el recuerdo de la cocina y lo que significa para una familia o para una persona. Pero ¿por qué hablar de un recetario biocultural, no? Y muy en el contexto de este seminario, pues sabemos que el paradigma biocultural tiene este significado, ¿no? De no separar lo que es básicamente el estudio de la naturaleza y su conservación, de lo que es el estudio de la conservación de la cultura, ¿no? Y bueno, ya saben, Víctor Toledo ha sido un defensor incansable del concepto de biocultural y de alguna manera a través de él pues hemos podido los biólogos irnos metiendo en estos temas de la cultura, de la antropología cultural y del conocimiento de, pues no solamente de los documentos, sino también de las metodologías, ¿no? Por ello consideramos que sí, un patrimonio biocultural se refiere a esos imaginarios ambientales a partir de los cuales se construyen todas las éticas locales y de alguna forma, como decía hace rato, Caro, no pueden ser hasta medios de resistencia a la penetración de otros elementos que en el mundo globalizado nos están penetrando, ¿no? De diferentes formas a través de ellos. Y creo que es a través de la comida, de la cocina, de los ingredientes, como podemos resistir, ¿no? Es una forma de resistencia social y de alguna forma nos permite resignificar lo que el alimento tiene y da a quien lo prepara y a quien lo conoce, ¿no? Por eso es tan importante pensar en un recetario como una forma de fortalecer esos patrimonios bioculturales en proyectos regionales que de alguna forma puedan llegar desde adentro a tratar de comunicar hacia afuera lo que significa la cocina, ¿no? Por eso los consideramos autónomos y endógenos y más que nada, cómo derivan los procesos de empoderamiento entre las personas que de alguna forma comparten esos saberes de una manera colectiva y resisten, como decíamos, de alguna forma hasta en un acto político y democrático, ¿no? Porque ¿qué es lo que se cocina? Pues a veces depende de lo que se encuentra, ¿no? Y creo que un hallazgo muy interesante lo tuvimos al ir desarrollando este proyecto del recetario biocultural, el primer volumen, ¿no? La siguiente, por favor, Nina. Bueno, y en este contexto, pues, ¿qué más que llegar a la intimidad de la cocina? Y cuando se comparte un recetario, finalmente se está abriendo un lugar que es un lugar privado, un lugar donde se encuentran la familia, donde se encuentra a veces principalmente las mujeres, dando el sabor y el toque, ¿no? De la familia, y cuando te permiten entrar ahí como investigador y te comparten esos saberes, creo que encuentras realmente ese acercamiento, no solo al ingrediente, sino a toda la mística que representa la cocina, ¿no? La cocina como el lugar en el que se cocina no solamente la comida, ¿no? Sino se cocina la familia y se tejen estas relaciones interpersonales de la comunidad. Entonces, el hacer o el trabajar a través de un recetario y las cocinas desde diferentes ámbitos significa tejer y tejer a través de cocinar, ¿no? Entonces, este punto es importante y es por esto que se considera que un recetario biocultural te da la oportunidad de revolver a tejer estos vínculos entre la naturaleza y la sociedad a través de los ingredientes y
de las preparaciones, porque no es solamente el ingrediente, ¿no? Ujú. Sino son las formas de preparar. La que sigue, por favor. Ok. Y bueno, aquí ya les vamos a presentar ahora sí qué propuestas surgen de estos recetarios bioculturales. Y digo recetarios bioculturales porque actualmente tenemos dos propuestas que se desarrollaron, ya desarrollaron porque ya concluimos el segundo. Y además, algo que sucedió de manera paralela fue que se generó un material comunicativo, audiovisual, para justamente divulgar específicamente personas que quisieran compartir su conexión a través de los alimentos con el territorio, ¿no? Entonces, se hizo un proyecto aliado que se llama Biografías Alimentarias, que de hecho también se los vamos a compartir ahorita. En este proyecto, pues, hablamos sobre pues, los distintos ingredientes que representan el territorio baja californiano, y digo de manera pues, acotada porque los ingredientes que representan el territorio baja californiano son muchísimos, ya siendo ahora sí una especie de inventario sobre alimentos locales. Y bueno, además, estas cápsulas tratamos de generarlas como para ir contando la historia alimentaria del contexto baja californiano, ¿no? Entonces empezamos colaborando con personas descendientes de pueblos originarios con las que ya habíamos tenido relación y con las que pues pudimos tener este acercamiento para trabajar, ¿no? El tema de la vinculación alimento-territorio y los saberes alimentarios, ¿no? Entonces, fue un trabajo pues muy enriquecedor porque a su vez pues nos permitió trabajar el tema de la imagen, el paisaje sonoro, cuestiones que realmente no habíamos contemplado y que tienen que ver con las disciplinas, por ejemplo, de la comunicación, del arte. Entonces, ha sido muy lindo integrar estas distintas disciplinas en una visión de un recetario. O sea, un recetario nos permite tener ese abanico de disciplinas integradas para generar un objetivo común, ¿no? Entonces, fue muy lindo integrar como todas estas nociones de paisaje a través de las distintas disciplinas, ¿no? Vamos a lo siguiente, por favor. Pues como decía Caro, la idea parte de su tesis, quizá desde la maestría. A mí no me tocó estar colaborando con ella en la tesis de maestría, pero ya en la tesis de doctorado la acompañé en esta idea, fui su cómplice y de alguna manera contribuí de una forma u otra a la documentación de estas prácticas alimentarias y recursos del territorio de Baja California. En este proceso trabajamos con mujeres, compartiendo saberes en diferentes contextos, pero principalmente estuvimos trabajando con un grupo de mujeres indígenas, Kumeyaay, todas ellas mujeres bellas, porque así se definen. De hecho, fue parte del proceso de trabajo colaborativo y comunitario el que ellas mismas se definieran, reconocieran sus fortalezas, sus debilidades, generaran un lenguaje que les permitiera comunicarse y a partir de la cocina ir compartiendo finalmente sabores, técnicas e ingredientes, ¿no? Desde una perspectiva de aprendizaje mutuo y compartiendo saberes, ¿no? ¿Para qué? Pues para llegar a tratar de dibujar a través del proyecto los paisajes y los recursos alimentarios que contienen, ¿no? Que será finalmente el punto, ¿no? Documentar los paisajes, pues no es simplemente documentar los listados de los recursos, sino esta relación que la gente establece al cosechar o al buscar un alimento. Y como decíamos hace rato, el descubrir que se aprovecha lo que hay. Y a lo mejor para nosotros los biólogos alguna planta es una planta invasora, pero para las personas es un recurso alimentario disponible, ¿no? Y eso fue toda una sorpresa
muy interesante que platicaremos más adelante. La que sigue, por favor. Bueno, y en el caso particular del proyecto del recetario, porque como comentamos, esta propuesta de recetario surge a partir de este trabajo colaborativo y de pensar cómo documentar la información de una manera crítica y en donde la narrativa no fuera la misma a la de los recetarios tradicionales. Ajá. Entonces, por un lado, la idea principal pues era explorar y compartir recetas construidas a través de nuestros saberes, y digo nuestros saberes porque como comentó la doctora Claudia, el acercarnos pues a las metodologías participativas donde estuvimos cocinando, estuvimos compartiendo pues recetas entre nosotras, ¿no? O sea, la idea era como generar en el espacio de la cocina un laboratorio colaborativo donde el compartir saberes no fuera en una sola dirección, sino que fuera bidireccional, ¿no? Y esto pues lo tuvimos muy claro y lo compartimos de manera muy clara, pues para que pudiéramos generar pues eh, un trabajo pues mucho más rico, ¿no? Y pudiéramos tener muy clara esta relación también que estamos buscando con la naturaleza, que es una relación que también nosotros como a veces como investigadores también tenemos, ¿no? Y muchas veces también en el trabajo profesional pues la vamos olvidando, ¿no? Y que es importante volver a conectarnos con ella y que mejor que pues a través del alimento, ¿no? Y bueno, el objetivo general ya particularmente de hacer el recetario, porque de hecho esta propuesta de recetario se integra, bueno, más bien se somete a un proyecto de Pronace Escultura, que sale que sale en el 2022, ¿no? En el 2022. En el 2022, se trabaja en el 2022 y bueno, y el objetivo era codiseñar estrategias de comunicación dirigidas a valorizar los saberes de las personas, las dinámicas de sus territorios y las formas de vida en contextos rurales, ¿no? Que integren elementos naturales y socioculturales en forma de ingredientes y recetas. Ese fue como nuestro objetivo general para la creación del recetario. Y bueno, ahora les vamos a compartir un material audiovisual que, como les comentaba, paralelo a la dinámica de los recetarios, se desarrolló. De hecho, en este trabajo colaboraron dos amigos y colegas de la FECAIS, Marco Mesa y Adrián Amasías. Ellos fueron quienes colaboraron en este proyecto y que, bueno, también tiene ahí su esencia, ¿no? Entonces, si gustan, a ver si se puede visualizar. Clic, clic. ¿Sí se ve? Sí se ve, pero no está corriendo. Ya no veamos en el mundo. Pues el paisaje es muy bonito. Mi hijo pues ya no vive aquí, pero cuando viene que se le antoja la atole de bellota, pues le hago atole de bellota, que le gusta mucho. No, pues dice que está bien buena mi comida y les gusta mucho, pero pues yo digo, pues soy su mamá, les digo, por eso. Pues yo vengo de una descendencia de vaqueros de muchísimos años. Todos andaban a caballo antes, en la cosecha del piñón, correteando ganado. Parece que no pesó nada ahí arriba del piñón. Ser la portavoz de algo como mis antepasados, algo como las artesanías, la cocina, es algo, por lo menos a mí me llena mucha satisfacción hacerlo, ¿no? Y que haberlo aprendido de mis antepasados, o de mi madre, de todo, o sea, a mí me llena mucho, me llena de orgullo, o sea. Ay, creo que...
Como que No se sé quedó trabado, ¿no? si es Como que problema así de transmisión, me parece. Bueno, si quieres puedes compartir el vínculo en el chat Claro. Ahí mando el vínculo y sí, lo que se estaba presentando era básicamente pues un intro que se tiene de todo el proyecto, ¿no? Voy a dejar de compartir un poquito para volver a... Gracias, Nina. Sí, de hecho, Sí. bueno, este material igual si comparte el vínculo Ulises, este material ustedes lo pueden ver en YouTube. Están 3 cápsulas de la primera temporada, que es la que, en la que colaboramos con distintas personas descendientes de pueblos originarios de aquí de Baja California. Entonces, igual los pueden ver ya en otro ratito. Cada cápsula tiene una duración alrededor de unos 6, 7 minutos. Sí, más o menos 7 minutos, 8, por ahí. Entonces, pues sí se pueden llevar una media horita ahí viéndolos. Y bueno, eso que les mostramos es el tráiler. Es una probadita de las 3 cápsulas y de hecho ahorita ya tenemos otras 3 cápsulas, que es la segunda temporada y que, bueno, a mediados de noviembre vamos a subir a YouTube, igual para que ustedes la puedan, pues, visualizar y también compartirlo adelante, ¿no? Es un material que justamente es para eso, ¿no? Para compartir. Se realizó a partir de un fondo de Secretaría de Cultura, PACIC, entonces el objetivo principal, digamos, de compartirlo, pues era que llegue A la mayor cantidad. a la mayor cantidad de personas, ¿no? Posible. Ok, un momentito porque estoy teniendo problemas para salir del video y volver a la presentación. Ahí estamos, listo. Ahí está. Gracias, Nina. Pues ese intro que son las biografías alimentarias, pues es el marco justo para presentar el primer recetario. Este es el primer recetario comunitario vivo y creo que Caro explicó muy bien hace un ratito lo que significa un recetario comunitario vivo. Es un recetario que puede estar en el papel o en el internet, pero que a final de cuentas mantiene esos saberes y esa información como algo que la comunidad reconoce y tiene vigente, ¿no? Que es parte de lo que todos los días está cocinando y donde ustedes van a encontrar una serie de recetas, ahorita les vamos a mostrar un poquito, pero a final de cuentas, como decía Carolina, este fue un proyecto que contó con el patrocinio de un proyecto CONACYT, Pronace Escultura, en el año de 2022 y que de alguna forma permitió pues llegar a un producto que pues la verdad, un producto que quedó muy bonito, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, como decía Carolina, el proyecto se realizó a través de una metodología participativa, principalmente diálogo de saberes. Lo tuvimos a través de básicamente talleres participativos que realmente fueron talleres de cocina, ¿no? En donde participaron pues tanto principalmente mujeres, porque sí, el grupo de trabajo base de todo el proyecto fueron las mujeres que formaron o conformaron este grupo de las mujeres bonitas Kumiai. No les voy a decir la palabra porque nunca me la pude aprender en Kumiai, pero que también donde participaron hombres, ¿no? Aquellos jóvenes o adultos que habían tenido la oportunidad de compartir o tener las memorias de sus madres o abuelas y que quisieron compartirlas para el proyecto. La que sigue, por favor. Esas son algunas de las imágenes de también el proceso de trabajo, de los talleres, y bueno, también tuvimos algunas caminatas donde estuvimos, pues durante el proceso estuvimos acudiendo a la comunidad en distintas temporadas, porque bueno, aquí en el caso de Ensenada las temporadas pues están muy marcadas, ¿no? Entonces estuvimos yendo a distintas temporadas donde se pueden encontrar alimentos distintos de acuerdo a la temporalidad, ¿no? Entonces también estuvimos haciendo estos recorridos.
estuvimos preparando en casa, ¿no? En casa de personas quienes nos abrieron la puerta para cocinar. Y bueno, realizamos un taller también con niños, donde estuvimos abordando el tema de los ingredientes representativos de su comunidad. Fue un taller muy bonito, porque pues ahí también estuvimos trabajando, además de hacer esta tallereada de dibujar y expresar de distintas maneras cuáles eran los ingredientes representativos de la comunidad. Hicimos una elaboración en conjunto, ¿no? Hicimos panes. Sí. Hicimos pan. Sí, entonces fue un proceso de intercambio de saberes muy interesante, muy bonito. Em, Realmente el trabajo pues sí duró alrededor de unos 2 años, ¿no? Un trabajo de estar ahí continuamente colaborando y comiendo también, probando distintas cosas y compartiendo también ingredientes, ¿no? En distintos momentos, porque también la idea, como les comento, no era solamente que esto fuera lineal, sino que había que hacerlo de manera bidireccional, ¿no? Compartir ingredientes, compartir recetas, alimentos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a la siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, este recetario particularmente es un recetario que se realizó desde la comunidad y para la comunidad, es decir, estos ejemplares que nosotros obtuvimos, y de hecho hubo unas impresiones del mismo diseño del recetario, se regresó a la comunidad, ¿no? O sea, son ejemplares que ellos tienen y que pues justo también de cierta forma este recetario surge porque querían tener esta documentación de cuáles eran sus alimentos comunitarios, querían tener esta documentación de personas que ellas y ellos reconocen como cocineros tradicionales o personas que son mayores y que tienen un conocimiento valioso para enseñar a los más pequeños. Entonces también se llevaron unos ejemplares ahí a la escuelita rural para que los niños pues pudieran observarlos y bueno, pues lo tengan también como material de consulta. Y bueno, algunos de los elementos que consideramos para este prototipo de recetario, y digo prototipo porque este recetario pues no está en línea, ¿no? Digamos, para que se pueda ser descargado, sino que es un documento de la comunidad y solamente lo compartimos pues en estos espacios, ¿no? Nada más como un ejemplo. Entonces, hablamos un poquito del contexto comunitario, integramos un mapa de ecosistemas alimentarios, donde identificamos cuáles son estos gradientes ecosistémicos que se encuentran dentro de la comunidad. Hablamos de las prácticas tradicionales que se identifican dentro de la comunidad y que identifican las personas. También mostramos esta parte de ilustraciones comunitarias en donde participan los niños, aquí, claro, de forma anónima. Preparaciones tradicionales, aquí sí, pues ya mostramos algunas de las preparaciones que igual se consideran representativas tradicionales de la comunidad y preparaciones que también se consideran contemporáneas, ¿no? Que no entran dentro de lo tradicional o que se consideran más bien como una innovación, ¿no? Después metemos el apartado de cocina comunitaria porque fue un apartado muy bonito, muy interesante que fue construido. Y por último, en el caso de la comunidad Kumiai, de San José de la Zorra, un vocabulario alimentario, ¿no? Kumiai español. Ahí estuvimos integrando pues distintas palabras que también salían dentro de los diálogos de cómo llamar a ciertos alimentos y esto pues también nos pareció muy interesante porque como comentábamos al principio, la cocina es un lenguaje, ¿no? Y muchas veces es un lenguaje no dicho, un lenguaje que se transmite de manera oral y bueno, y no está palpado o no está visibilizado de cierta forma. Entonces, pues sí, fue muy interesante realizar este ejercicio de un vocabulario alimentario de comida española, ¿no? Y bueno, pasamos acá. Y otro elemento que consideramos fue generar un calendario. ¿Esto por qué? Porque, bueno, en el caso general, así Baja California,
hablando de alimentación, no tenemos un calendario particularmente de ingrediente estación, ¿no? Realmente no tenemos, o sea, nos pusimos a buscar y no hay un calendario que nos hable sobre cuáles son los ingredientes propios de Baja California y cuáles son las estaciones donde podemos encontrarlos de manera temporal, ¿no? Entonces digo, ajá, sí. Entonces aquí nosotros estuvimos trabajando justo un calendario pero específico para la comunidad. Obviamente de un lugar a otro puede variar este calendario y también de los recursos, ¿no? O sea, los recursos pueden ser distintos de donde está ubicada esta comunidad a los recursos que podemos encontrar en la Sierra de Juárez o en la Sierra de San Pedro Mártir o inclusive en localidades o comunidades cercanas a la costa, ¿no? O sea, los alimentos, los ingredientes, las temporadas van a variar. Entonces, para nosotros sí fue bien importante desarrollar este calendario como una forma de referencia de ese año, de lo que se estaba identificando que se podía colectar. Especialmente aquí trabajamos con recursos vegetales o especies vegetales, ¿no? No introdujimos fauna, pero bueno, aquí ya con generar este diálogo sobre las temporadas de las especies vegetales fue muy rico. Entonces, pues ahí podemos ver algunas de las especies que se identificaron, su temporada, el mes, ¿no? También no solamente especies propias de la región, sino también especies que son importantes en el sentido económico para la comunidad, como algunas de cultivo, ¿no? Y algunas de temporal, también como los higos, los membrillos, las manzanas, los duraznos, y entre otros, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el ejemplo en español e inglés, porque bueno, ya para el tema se nos invitó a una colaboración en la revista Ecology and Society, donde se hizo un número especial sobre colaboraciones transdisciplinarias en torno a la gastronomía, ¿no? Y bueno, propusimos también trabajar este proceso del recetario y compartimos ahí este calendario que realizamos, pero bueno, aquí está en inglés, la revista está pues en inglés, entonces pues lo tradujimos y lo adecuamos, ¿no? El siguiente, por favor. Y como decía Carolina, otro de los productos importantes que están contenidos dentro de este recetario es este mapa, que si se fijan es un perfil que relaciona las características propias de la zona donde viven los Kumeyaay de San José de la Zorra con los recursos potenciales alimentarios que pueden tener dentro de esta zona, principalmente en dos tipos de comunidades, lo que son los matorrales, los chaparrales y las zonas riparias donde se encuentra uno de los ingredientes básicos tradicionales de la cocina Kumeyaay, que es el encino, ¿no? Aquí las comunidades de esta región no son comunidades del maíz, sino son comunidades del encino, ¿no? Y dependen del encino porque el encino es como el árbol representativo de la cultura y de la alimentación para ellos. Entonces, el ecosistema donde crece el encino es aquel que está cerca del agua y como decía al principio de la charla, pues estas comunidades viven o vivimos en esta región en una zona semiárida donde uno de los recursos más importantes y más limitantes es el agua. Entonces, donde hay agua es donde hay comunidades y estas comunidades tradicionalmente eran cazadoras recolectoras y hacían, digamos, recorridos de la costa a la montaña y son en estos corredores riparios donde se encuentra una buena parte de los recursos alimentarios que ellos están obteniendo, ¿no? De manera tradicional. Pero como decía Carolina y como fue parte del proceso de documentación, pues encontramos ya cómo se han ido incorporando nuevos elementos, algunos que para nosotros como biólogos resultan especies invasoras, como es el caso de la mostacilla, crucilla, que ellos la consumen como un recurso de oportunidad y al cual pues le dedican específicamente una receta dentro de la receta.
Ujú. Adelante, la que sigue, por favor. Bueno, aquí les ponemos algunos ejemplos de los recetarios. La idea era incorporar, bueno, el reconocimiento a la persona que está cocinando, una frase representativa de la persona que está cocinando, que claro, ella reconociera. Tenemos aquí dos recetas, una que está traducida al cumiar, y esta, bueno, fue traducida por dos personas de la misma comunidad que son, son considerados como traductores, ajá, tradicionales. Entonces, ellos fueron quienes nos hicieron eh, esta dinámica de traducción. Nos estuvimos haciendo también un taller, porque, bueno, estuvo muy interesante. No, nos hubiera encantado que todo el libro estuviera, bueno, todo el ejemplar estuviera traducido, pero realmente yo no me Muy imaginaba. complicado. Y wow, es un trabajo muy complejo, ¿no? El traducir Y escribir. y escribir, ajá. Y también el estar ahí presente en la dinámica de cómo en un lenguaje, en una lengua que no fue, pues no fue escrita, ¿no? Como otras, sino que pues hay variantes, hay diversidad, inclusive, pues ver cómo estaban pensando en las palabras, o sea, fue muy, muy bonito, ¿no? Muy, muy lindo, y bueno, ahí está el resultado. En esas dos traducciones que se hicieron. Se tradujeron solamente dos recetas por lo mismo, y nada más nos acotamos a la parte de preparación, ¿no? Y bueno, también contamos con los alimentos que se consideran ya un poco más contemporáneos, como la barbacoa, que pues es un alimento también, lo consideran distinto porque es un alimento de fiesta, un alimento ritual, para compartir con la familia. Y de hecho, pues el documental, el proceso fue muy lindo porque justo estábamos hablando sobre el origen de este mismo platillo, ¿no? Que evoca pues a las rancherías, a los tiempos de las rancherías, de la crianza de ganado, a este intercambio cultural, o sea, hablando de los chiles, ¿no? Porque pues el uso de los chiles no figuraba como en nuestra alimentación tradicional en el caso comunitario. Eh, pero bueno, posteriormente se han ido incorporando a las dinámicas alimentarias, en las preparaciones y las técnicas, ¿no? Que podamos observar. El siguiente, por favor. Y bueno, ahí tenemos otros ejemplos de las preparaciones. El uso de las verdolagas, ese es un alimento que se puede encontrar en el ecosistema ripario, como decía la doctora Claudia. Ese particularmente también aparece en el calendario. Y bueno, fue un alimento también de colecta de esa temporada cuando estábamos realizando esa preparación. Luego las gorditas vaqueras, que es un alimento que proviene, es un alimento familiar que proviene de la receta de Sonora, pero bueno, adaptada aquí al contexto comunitario, ¿no? Y luego el café de bellota, que también pues es un alimento que se considera muy tradicional de las comunidades, ¿no? Muy representativo. Ajá, siguiente, por favor. Y bueno, eso fue el caso del primer recetario que se elaboró, el primer recetario comunitario y cultural. Em, pero ahora, pues, con este primer acercamiento, primer prototipo a realizar un recetario, ya trabajamos una segunda edición de recetario, que es el recetario comunitario, igual, costa noroeste del Pacífico mexicano. Y esto fue también como, o sea, generar este segundo recetario fue como una necesidad quizás sentida ya muy personal, en el sentido de que, bueno, yo soy de aquí de Ensenada y pues a mí me representa mucho el ecosistema costero, entonces ya fue como una necesidad ya más de Personal. reconexión, de explorar cuáles eran nuestros saberes alimentarios
en diversos contextos, en el caso de la costa baja californiana, ¿no? Y bueno, pasamos a la siguiente. Por favor, ay, gracias. Y bueno, este es el segundo recetario bueno, que ya se realizó, porque justo lo trabajamos ahorita desde diciembre del 2023 a agosto del 2024, o sea, lo acabamos de terminar. Ajá. Sí, acaba de salir del horno. Y lo trabajamos a partir de un proyecto PACMIC de Secretaría de Cultura, ¿no? Y bueno, y en este recetario particularmente, como les comento, fue igual trabajar esta parte de conectividad de las personas que hay entre el oficio relacionado a la obtención del recurso marino, pero también a la relación que tienen las personas con estos paisajes costeros, ¿no? Y estos recursos, o esta naturaleza más bien, que podemos encontrar desde el paisaje costero, que es parte de nuestra alimentación, ¿no? Aquí como baja californianos. La siguiente. Quiero hablar un poquito de las comunidades. Pues algo, si de alguna forma también es reconocida Baja California, es porque pues finalmente tiene o está rodeada de mar, ¿no? Entonces no puede haber una península, es una isla pegada, ¿eh? Pues es península, ¿no? Y de alguna forma el medio marino y las comunidades, la mayor cantidad de población vive cerca de la costa, y eso hace que la principal actividad por muchísimo tiempo para Baja California haya sido la pesca. Y es ahí donde podemos encontrar historias, narrativas y una serie de acontecimientos que han definido características únicas de toda esta región. Y no solamente de Baja California en el caso del estado, sino de toda la península, ¿no? Tenemos comunidades pesqueras que todavía se mantienen unidas a través de cooperativas, y algunas de las cooperativas de Baja California están reconocidas como comunidades de producción sustentable porque han logrado, a través de sus procesos de entendimiento, comprensión y pues apropiación del recurso pesquero, de utilizarlo de una manera pues bastante sustentable, ¿no? Teniendo ellos mismos procesos de veda o zonificación para lograr la recuperación del recurso. Y es en ese contexto donde se realiza este proyecto. Carol nos va a hablar justamente de cómo se construyó la narrativa de esta segunda fase de los recetarios, el volumen 2, y cómo de alguna forma fue el acercamiento con solo 3 de las comunidades que de cierto modo pues están muy relacionadas pues tanto con Ensenada como puerto y como comunidad, ¿no? Que es el caso de San Quintín, El Rosario y la propia comunidad de Ensenada, ¿no? Como comunidad pesquera. Sí, aquí también trabajamos un esquema muy similar al recetario pasado, a la propuesta pasada. Cambian algunas cosas, obviamente, porque, bueno, los contextos alimentarios y los contornos alimentarios, ¿no? Y las culturas son muy distintos. Entonces, sí cambiamos algunos elementos. Como comentaba la doctora Claudia, en este caso lo estamos dividiendo, o se está dividiendo en 3 localidades, 3 sitios, porque, bueno, la costa es un mar, ¿no? De saberes y un mar de personas y de comunidades que se dedican o viven, ¿no? De la pesca, y ya sea pesca tradicional, acuicultura u otro tipo de expresión alrededor de esta práctica. Entonces, pues nos enfocamos en trabajar con familias, ¿no? Principalmente con familias, porque, bueno, no podíamos trabajar con toda la comunidad por el tiempo que teníamos y también pues también siendo realistas por el recurso humano, ¿no? Con el que contábamos y la capacidad que teníamos para trabajar esto ya de manera como un poco más profunda, ¿no? Para poder profundizar sobre estas recetas, que es lo que queríamos. Entonces, aquí en este mapita que pueden ver en su lado
derecho de la pantalla. Trabajamos, si lo ven, si lo acercamos, aquí la verdad las localidades están muy alejadas y por eso también decidimos trabajar nada más con estas tres, y como dijo la doctora Claudia, pues hay muchísimas, pero pues aquí de verdad el territorio es muy, muy extenso y sí estamos pues muy alejados una comunidad de otra, ¿no? Y bueno, en este primer tomo pues no queríamos perder a los lugares como más icónicos, como lo es el Rosario, que es el poblado pues más antiguo de aquí Baja California, donde hay una cultura pesquera muy fuerte y hay comunidades que viven de la pesca, ¿no? Perdón, familias que viven de la pesca y que para ellos es parte de su identidad de arraigo y forma de resistencia. Y de ahí también nos pasamos a San Quintín, donde hay dos lugares que estuvimos trabajando, que es en el campo La Chorera, que es un campo ostrícola y que está rodeado de un ecosistema precioso volcánico de humedales, muy único de aquí del sitio. Y por otro lado trabajamos también en Molino Viejo, que es una especie de estero que se encuentra en San Quintín. Y de ahí pues nos fuimos a trabajar en Ensenada, donde se trabajó pues igual con distintas familias, ¿no? Gracias. Entonces, bueno, aquí mostramos otro ejemplo de calendario. Este es el preliminar, todavía nos falta hacer algunas adecuaciones, pero este es otro ejemplo de calendario que estuvimos trabajando igual con las personas sobre los ingredientes utilizados, principalmente ingredientes de mar, ¿no? Entonces, ahí igual quisimos marcar las temporadas, también se marcaron las temporadas de veda, que es un tema que es muy recurrente, ¿no? Dentro de la narrativa culinaria o de práctica alimentaria dentro de las comunidades pesqueras. Y bueno, ahí estuvimos identificando, bueno, cuándo es la temporada de langosta roja, el caracol, que también es un ingrediente importante para comunidades que trabajan de esta práctica, el mejillón, que si bien no tiene como una importancia comercial como la tiene la langosta o el caracol o el erizo, es parte de la práctica tradicional de muchas familias, ¿no? Que van a la zona costa y van a los fines de semana y van a colectar el mejillón y pues ya para comerlo ahí o para prepararlo en casa, ¿no? Entonces ahí se identifica que está todo el año disponible, ¿no? El mejillón o choro, que aquí le llamamos choro. Y luego tenemos el erizo rojo, el aburón azul, el mejapismo, ostión japonés, el jurel de Castilla, el maco, que también es un ingrediente pues muy conocido, sobre todo aquí en el puerto de Ensenada, ¿no? Porque con él lo utilizamos para elaborar los famosos taquitos de pescado. Y es un tiburón, exacto, que dice la doctora Claudia. Y bueno, así entre otros que se identificaron dentro del discurso alimentario de las personas, ¿no? ¿Seguimos? Gracias. Y bueno, este fue como la estructura que le dimos ahora a este recetario, igual para que estuviera, digamos que estuviera un poco, tuviera su propia esencia, ¿no? Entonces aquí hablamos, hacemos la introducción con las personas, quiénes son, un poco de su historia, de su contexto, hablamos posteriormente de las preparaciones, o sea, qué relación tiene ese platillo que ellos están compartiendo con el contexto cultural del sitio. Posteriormente profundizamos, claro, en la forma de preparación, ¿no? Y también en algunas cuestiones que se identifican al momento de colectar o para obtener el recurso, ¿no? Que esto le da como pues esa visión quizá un poco más diferente de otros recetarios, ¿no? De qué está pasando con el recurso y por qué es importante mostrarlo, compartirlo y comerlo, ¿no? De cierta forma. Uh-huh. Pasamos a la siguiente. Uh-huh.
Y bueno, estas son algunas de las preparaciones que estuvimos trabajando. En el caso de San Quintín, estuvimos trabajando el caldo de ostión, el aguachile de ostión, mojarra frita, pescado zarandeado, sashimi de atún, almejas gratinadas. Aquí no hicimos como esa distinción de alimentos tradicionales y contemporáneos, sino que más bien fueron los alimentos representativos de las personas, ¿no? Entonces, ¿Qué preparaban? qué preparaban, qué quieren compartir, eh, qué alimento es cálido, es reconfortante para las mismas personas, ¿no? Entonces, por eso las propuestas son muy variadas. En el caso del Rosario se hicieron tamales de langosta, tamales de caracol, ceviche de erizo, pescado seco. En Ensenada, bueno, hubo guisadito de bonita ahumada, albóndigas de pescado de jurel, tacos de pescado, pues no, ahí no podían faltar porque, bueno, son muy representativos del puerto y cada familia tiene su propia receta, créanme. Caldo de choros, frijol con sardina, que eso tiene que ver con contextos históricos, contextos políticos, del desarrollo de los mismos sitios. Y esto es bien interesante porque también lo comentamos antes de introducirnos a las recetas, tenemos una introducción sobre el contexto histórico que nos hace llegar, bueno, histórico, social, inclusive cultural, económico, ¿no? Y ecológico que nos hace llegar pues mostrar este tipo de recetas, ¿no? Y bueno, ceviche de pescado también entró ahí. Y pues ahí pudimos documentar algunos otros que estábamos entre si los poníamos o no, porque ya nos habíamos excedido del tamaño del recetario. Sí. Bueno. La que sigue, por favor. Y bueno. Y bueno, con esto vamos a concluir porque esta es la segunda parte. Como les comentaba, los recetarios van paralelos al otro proyecto que es el de biografías alimentarias. Entonces, el primer recetario que proponemos como piloto y que se queda para la comunidad va con esta primera sesión de series de cápsulas documentales y este segundo volumen de biografías alimentarias que trae otras 3 cápsulas documentales va en relación con este recetario también que está por salir. Entonces, no sé si también por ahí se puede ver, ¿no, verdad? No, pues ya ves que se traba, pero sí, no, platicamos. Ajá. Ya por ahí pusieron el ya se enlace. Ajá. Ok, gracias. Y bueno, nos quedamos con esta reflexión para todos nosotros. ¿Cuál es mi relación con las recetas? ¿No? O sea, creo que esta es una pregunta que nos puede pasar y traspasar a todos. ¿Cuál es nuestra relación con las recetas? Y pues nosotros concluimos con esto, ¿no? De detenernos a realizar un análisis del discurso sobre ellas mismas, entender cuáles son nuestros procesos alimentarios y gracias a esto pues darle un gran sentido, ¿no? A lo que es pues estas técnicas, procesos, ingredientes y pues naturaleza que estamos utilizando de cierta forma para nuestro consumo, ¿no? Entonces, bueno, ahí concluimos. Aquí nos quedamos. Sí. Ya. Y creíamos que era mucho tiempo, ¿verdad, Carol? Es que nos No, para nada, estuvimos muy bien de tiempo. Pues primeramente creo que agradecerles de parte igual del seminario, del doctor Plasencia, de la doctora Nina, ¿no? El hecho de compartir ya esta investigación creo que es un fruto bastante grande y enriquecedor para todas y todos nosotros aquí presentes, ¿no? Bueno, me gustaría empezar parte de mi comentario con una premisa que justamente platicaban acerca de que la cocina es un lenguaje invisibilizado, ¿no? Y muchas veces sí es cierto. Nos olvidamos y pensamos que la cocina o la gastronomía pues es nada más algo que ya está hecho, algo que ya existe, algo que ya comemos diariamente desde lo cotidiano, ¿verdad? Y que muchas veces invisibilizamos, ¿no? Y sin embargo, cuando salimos de un lugar o de una región o de un territorio, creo que las primeras cosas que extrañamos es la comida, ¿no? Es la comida a la cual estamos habitados a, a socializar en casa, ¿no? Y bueno, muchos más vertientes por ahí que pueden desprenderse. Eh, pero tampoco
y me queda muy pertinente también el comentario que se hace en esta presentación de que la cocina también provee capacidades de agencia para las personas que practican la gastronomía, ¿no? Incluso tiene una incidencia bastante grande e importante en lo que es la cultura. Ya con el simple hecho de que nosotros extrañemos tal comida, creo que ya nos dice bastante, ¿no? Y bueno, y que juegan este papel fundamental también en la formación de esta identidad, no solo conectando con nuestras raíces y tradiciones, sino que también como un medio de transmisión de conocimientos y valores que se pasan de generación en generación, ¿no? Es decir, lo que cocinaban, y también se veía bastante en la exposición, ¿no? Lo que cocinaban las abuelas, las mamás, o las familias enteras, ¿no? Cómo se va transmitiendo de generación en generación ante las adversidades globalizantes también, ¿no? Eh, y bueno, pienso que ahora ya después de escucharles, que son más que simples instrucciones de cocina, ¿no? Que son documentos vivos que contienen historias familiares, tradiciones locales y adaptaciones únicas que reflejan esta diversidad cultural, ¿no? Y bueno, y no olvidar que a través de ellos, de estos recetarios y la cultura gastronómica, también preservamos y celebramos toda la herencia culinaria que hay en el país, en nuestras regiones, y fortalece nuestro sentido también de pertenencia. Nos brinda esa identidad única a cada uno y una de nosotros en este mundo cada vez más globalizado, ¿no? Y pues muchísimas gracias. Yo aprendí muchísimo de todo lo que estuvieron exponiendo. Ay, pues, Gracias a ti por tu comentario. La verdad es que sí, la cocina, el estar en la cocina, el cocinar y el compartir el origen del por qué se está cocinando representa no solo una oportunidad digamos, de relacionarte y tejer, como decíamos, ¿no? Sino de mantener esas relaciones de familia, de comunidad y sobre todo estas relaciones, si lo vemos desde el punto de vista biocultural, con tu entorno inmediato, ¿no? ¿De dónde salió el ingrediente que está dándole la forma a tu platillo, ¿no? Y eso es muy importante. uh-huh. Sí. Bueno, Sí, Claudia, ¿quieres preguntar algo? Digo, Caro. no, si quieren, si alguien tiene algún comentario, una preguntita. Okay. Ajá, Pues ya. primero que nada, pues creo que ya les han dado el pretexto perfecto a todos los que no viven en Ensenada para venir a vivir Ensenada y su gastronomía, ¿verdad? Y bueno, Era por otro comercial. lado, sí, por otro lado, bueno, pues nos invitan ustedes a ver a la comida como un lugar, ¿no? Desde donde pensarnos, y creo que eso es bien importante. Ahorita estaba yo recordándome, bueno, yo soy de una familia que disfruta de comer, pero sobre todo disfruta de contar historias cuando comemos, ¿no? Bueno, Claudia nos conoce, ¿sí? Entonces, cada bocado es un recuerdo, ¿no? Definitivamente, y soy familia también de recetarios, ¿no? Entonces, todo esto fue como moviéndome un montón de cosas mientras las escuchaba, ¿no? Estuvo fantástico. Mi abuela hizo un recetario que se llama Sabores Sabores y Saberes en la Cocina, ¿no? Para Sí, ella buenísimo. Sí. un recetario ahí también muy local, muy de la casa de familia. Y bueno, en definitiva, una de las cosas que me parece súper interesante lo que nos compartieron es esta idea de laboratorio colaborativo, ¿no? Gastronómico. Creo que esta parte de poder hacer investigación y al mismo tiempo resolver situaciones, aportar, dejar un legado, esta cuestión de la responsabilidad del investigador, ¿no? De no verse como un saqueador, sino verse como alguien que visibiliza, que disfruta y que al mismo tiempo propone y proporciona esta forma de compartir los saberes, porque ahora pues ellos tendrán en la comunidad Kumiai un instrumento para compartir sus saberes también de otra manera, ¿no? Me parece que el esfuerzo es grandioso,
lograron pues a través de la gestión, ¿no? Muy constante, sistemática, pues un tejido de saberes fenomenal, ¿no? Creo que nos permiten darnos cuenta de que también hacer investigación seria, ir documentando, ir trabajando de manera transdisciplinaria, ¿no? Que no es sencillo, no es algo fácil en la investigación y sobre todo, como decía Claudia al principio, cruzar esta línea entre las ciencias duras, las ciencias naturales y vincularlo con lo social, con lo subjetivo, ¿no? Creo que es un poder fabuloso, ¿no? Que se ve, se respira en esta presentación que nos hacen hoy, ¿no? Y bueno, aquí tengo un montón de otras notas, pero me gustaría compartirles, acá en el chat hay también algún par de comentarios y también Ana Cervantes tiene su manita arriba, ahorita le damos la voz. Por acá Teresa de Jesús nos dice que, bueno, estos conocimientos, dice ella, pueden integrarse como contenidos de aprendizajes dentro de la escuela, ¿no? Dice, es un excelente proyecto para llevarlo a cabo con los niños y agradece las aportaciones. Y por acá también Mauricio, que no sé si ande todavía por la sala, creo que sí estaba por aquí, ahorita lo vi, dice, ¿de qué manera los recetarios contribuyen a la identidad de los territorios, ¿no? Y si pudieran ser los recetarios una herramienta que contribuya a generar un diálogo intergeneracional, ¿no? Lo deja ahí como dos preguntas, ahorita si quieren les devuelvo la voz para que las contesten, y mientras pues le damos la voz también a Ana Cervantes para que nos cuente un poquito nos haga su comentario. Muchas gracias. Bueno, a mí me pareció súper interesante su ponencia, sobre todo cómo lograron hacer todo este trabajo de conectar estos diferentes lugares y diferentes comunidades y al mismo tiempo también mostrarnos cómo son esos paisajes, esas culturas, esas cosas de interés. Y creo que eso tiene muchísimo valor en términos tanto metodológicos como de conocimiento mismo. En lo personal, por ejemplo, me sorprendió mucho cuando dijeron, bueno, esta no es una comunidad de maíz, y yo pensé, bueno, será de trigo. No, es otra cosa totalmente diferente en la que yo nunca había pensado como un alimento base de la cultura, ¿no? Y cómo nos va mostrando justo todas estas formas de ser México o de ser mexicanos y de ser estas culturas propias de este país, que son muy diferentes, porque al final el país es muy variado e incluso Baja California misma es muy variado. Y no es lo mismo estar a pie de playa que arriba en la montaña, aunque estemos relativamente cerca. Y también justo creo que tiene mucho valor la generación de estos recetarios porque nos permite comprender la riqueza cultural que la gastronomía de estos territorios tiene. Porque, claro, se habla de la comida mexicana, pero pensamos siempre en lo mismo, ¿no? Mole y cosas así. Y cómo también nos permite dimensionar estas cocinas junto con otras, ¿no? Cuando ustedes hablaban de los mejillones, dicen así como algo, esto es muy modesto. Y bueno, yo recordé, bueno, no, eso es carísimo y elegante de París, ¿no? Bueno, de Bruselas. 20 euros, un plato de mejillones, ¿no? Y entonces, como lo que puede ser muy modesto aquí, si lo ponemos en contexto con el mundo, no, estamos hablando de un plato que puede tener un valor gastronómico y económico también muy importante. Y bueno, las quiero felicitar, un gran trabajo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ana. De hecho, bueno, esto que comentan es bien interesante, el tema de estos paralelismos culinarios, ¿no? Porque, bueno, así le llamamos dentro de esta visión de la gastronomía. Y cómo, bueno, cómo inclusive, ¿no? Con el tema del maíz, o sea, lo podemos ver muy, pues, digamos que muy latente, cómo el maíz es utilizado de manera muy diferente aquí en México, en Colombia, porque me ha tocado estar con colegas
de Colombia, de Perú, que también utilizan el maíz y que la historia del maíz es muy diferente, los usos, la visión del mismo platillo del maíz, las preparaciones, o sea, es totalmente diferente. Y, y muchos, bueno, muchos de de estas nociones a veces que tenemos sobre algunos platillos o alimentos de que son inalcanzables a veces, ¿no? Porque aquí en este caso nos pasó, sobre todo con este segundo volumen de recetario, hubo mucha descripción de nostalgia sobre varios de estos ingredientes que vieron en la listita de los alimentos o recursos marinos de temporada, porque justo son alimentos que son muy caros porque la demanda global, o sea, el mercado global del mismo alimento, la gourmetización del alimento, es decir, que se le da como esta ultravalorización al mismo alimento y con ello un precio en el mercado muy alto, que pues para la gente después que solía consumirlo ya no es accesible. Pues eso es un discurso y una narrativa que se presenta mucho en este segundo recetario, ¿no? Sobre todo como con esa nostalgia de, bueno, es que antes mi abuelita hacía burritos de langosta y comían langosta todos los días y los tíos decían, otra vez langosta, abuela, ¿no? Entonces, o sea, ese discurso, ese diálogo es muy poderoso, ¿no? Porque nos habla de que, pues en un momento había abundancia porque era un recurso reconocido y empezó a cobrar popularidad y la gente se lo compartía, se compartían recetas, se, se empezaba a demarcar una identidad sobre ese recurso, pero posteriormente ese recurso, bueno, se fue, digamos que acabando, ¿no? Y por eso también es que vienen estas, pues ahora lo que llamamos pues vedas, ¿no? Que son estas vedas, estas restricciones sobre ciertos insumos o ciertos ingredientes, porque en algún momento hubo un punto de explotación o comercialización muy fuerte, ¿no? Y eso tiene que ver pues con una demanda global, una popularización del insumo, una entrada inclusive al mercado del mismo ingrediente, que muchas veces pues son ingredientes locales o ingredientes que podemos llamar como tradicionales, pero que pues a raíz como de muchos booms o estas gourmetizaciones, ¿no? Pues empiezan a escasear y empiezan a ser ingredientes estratificados, ¿no? Es decir, para ciertos bolsillos o ciertas personas que tienen cierto poder adquisitivo, ¿no? Entonces, eso es bien interesante porque también entra dentro de estos paralelismos culinarios, porque, pues, como comenta Ana, pues pueden ser, no sé, el caso de los mejillones, ¿no? Alimentos así súper, wow, ¿no? Gourmet, ajá. Pero, pues, para unas comunidades son alimentos cotidianos o alimentos que recuerdan que eran cotidianos, porque también este tema del acceso y la disponibilidad son temas que abordamos en este segundo recetario por estas percepciones, ¿no? Y también no solamente las percepciones, sino también estas realidades que estamos viviendo sobre el uso y sobre el acceso y disponibilidad de ciertos ingredientes, que también está relacionado nada más a estas dinámicas globales de demanda o de capitalismo, sino que también a estas dinámicas de cambio climático, ¿no? Que estamos viviendo hoy en día. Entonces, y eso también es algo que se evidencia en las narrativas, ¿no? Y eso también puede cambiar el uso y el consumo y la nostalgia por el mismo ingrediente, ¿no? Pero definitivamente muy, muy interesante tu comentario y muchas gracias también por comentarnos. Y aquí para comentarle también un poquito a Mauricio, tuvimos la experiencia con la doctora Nelly Calderón en un proyecto donde se hizo una investigación, una intervención en una colonia que se considera como de alto riesgo, con mucha vulnerabilidad por por drogadicción, perdón. Y bueno, como seguramente ustedes saben y lo comentaron también Claudia y Carolina, bueno, Ensenada es una ciudad de migrantes, ¿no? Entonces tenemos una cantidad muy amplia de la población que es foránea.
y en esta colonia que se llama Villa Bonita, pues caracterizada justamente por esta multiculturalidad, ¿no? Y como bien decía Ulises, cuando nos vamos, lo que extrañamos en un primer momento, pues son los bocados y el calor de la cocina, ¿no? Y aquí se hizo un proyecto relacionado con esto que preguntas sobre la identidad de los territorios. Se hizo un proyecto de un recetario en donde entramos a las familias, a las casas, a las cocinas, y las familias nos empezaron a contar sobre esa receta tradicional de donde ellos eran, ¿no? Y que ahora pues cocinan acá, ¿no? Entonces hicimos un recetario que se llamó El Sazón de Villa Bonita, ¿no? Donde lo que se intentó fue en su momento, a partir de esta diversidad y de estas diferencias que tenían la comunidad, en este caso la colonia, encontrar qué compartir que se pudiera reconocer y que al mismo tiempo eso les diera una nueva identidad de colonia en este territorio en el que ahora habitaban, que no es su estado o su ciudad natal, pero que ahora la adoptan como tal. Y entonces al final del recetario, que también se les quedó a las familias, hicimos un encuentro culinario en la escuela primaria de la zona, donde las familias llevaron los platillos y compartieron. Entonces era una de las, digamos, estrategias de socialización, de intercambio de saberes y de sabores también, a partir de los cuales pues empezaron a identificar como Villa Bonita y su diversidad, ¿no? Entonces creo que sí, efectivamente, este tema da para pensar mucho y fortalecer el tejido social también y por supuesto pues contribuir a la identidad no solamente del lugar donde es el insumo, sino de ese mismo recuerdo y de esa misma forma de reelaborarlo con otros ingredientes, inclusive porque había que hacerlo y que supiera lo más parecido, pero había que adoptar otros ingredientes de la zona, ¿no? Entonces, creo que sí es una línea de trabajo muy interesante que hay que seguir explorando y seguramente vamos a saber más de Carolina adelante, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades a las dos y muchísimas gracias por compartir esto. Y por ahí les voy a compartir, por cierto, un calendario que hicimos ahí en la comunidad de Pai Pai, que no estaba pensado originalmente para hacerse de la alimentación, pero que finalmente también salió. Entonces tenemos un calendario del tiempo, ¿no? El tiempo social, vinculado. Qué interesante. Sí, que vinculado a esto quería yo hacerles una pregunta, ¿no? Si en la comunidad Kumiai identificaron en estas mismas migraciones ingredientes o aspectos que fueran traídos y adoptados por la gastronomía en la comunidad que pues son representativos de estas personas que han venido y se han quedado, ¿no? En la comunidad y que pues ahora sí que pues, le dan mucho más robustez a la gastronomía también de la zona, ¿no? Sí, cómo no. Está muy clara la influencia que tuvieron por parte de las comunidades rusas y lo que aprendieron de ellos y lo reconocen como una de las influencias. Y por supuesto, pues todos estos ingredientes del mestizaje que llegan a través de lo que hay en los mercados, ¿no, Caro? El mercado, lo que el mercado te ofrece y cómo lo vas incorporando, ¿no? Que de hecho, ahí por ahí encontraste un artículo muy padre que a mí me gustó mucho cuando me lo mostró, cuando se veía cómo había estado, cómo los ingredientes han permeado hacia todos los diferentes tipos de cocina a nivel internacional. Es un artículo muy bonito que hicieron en Australia, creo, no me acuerdo por dónde, pero es muy interesante, ¿no? Sí, pero ajá, como comenta la doctora Claudia, sí, y como comentas tú, Nina, o sea, la cocina, y al principio lo dijo Ulises y me encantó, que, o sea, tanto las recetas como la cocina están vivos, ¿no? O sea, son dinámicos, entonces no podemos pensar en una cocina estática de museo, o en una cocina, o en una receta estática de museo, porque siempre va a haber estas adaptaciones y reinterpretaciones, ¿no? Y resignificaciones de los mismos ingredientes, alimentos, de acuerdo al lugar en donde estés, porque uno siempre quiere tratar de reproducir eso El sabor. que trae desde la infancia, ¿no? Que son cuestiones ya muy, muy biológicas, pero también muy culturales, ¿no? Entonces,
claro, hay influencia, bueno, hay personas que vienen de otras partes de México y ya se hacen distintos guisos donde se agregan chiles, chile ancho, chile pasilla, distintas variedades de chiles que antes no eran incorporados. La tortilla de maíz también es algo que pues, sobre todo los mayores no están acostumbrados a su consumo y es algo que también se ha integrado, ¿no? Inclusive, y de hecho hay algo muy interesante en el caso norteño con el tema de la tortilla de maíz y la tortilla de harina, ¿no? O sea, eso también es todo un tema de conversación biocultural, porque muy alto, muy alto, fuerte, sí, muy porque fuerte. inclusive... Y justo ahorita que lo Ajá. mencionas, me estoy acordando, tenemos un estudiante en común que está por presentar la tesis de maestría y uno de los descubrimientos que nos dejó a nosotros con los ojos abiertos, ella está haciendo un trabajo precisamente relacionado una comunidad de mujeres que viven en la colonia Oaxaca, ahí en Maniadero, y está haciendo precisamente su interpretación a través de la comida y cómo mantienen pues la tradición culinaria oaxaqueña. Y lo que nos sorprendió fue la tlayuda de harina. Y hacían una tlayuda, o sea, una tortilla tipo tlayuda, pero con harina de trigo. Entonces nos quedamos, porque entonces fue cuando dijimos, no, pues sí, como dice Caro, esto está vivo y cambia a cada momento. Así Sí. es. Chicas, ¿nos permiten compartir la presentación por el chat para los asistentes? ¿Nos autorizan? Sí, sí, sí. Adelante. Muy bien. Ahí está para que también tengan acceso a los enlaces de las De las biografías. biografías, ¿verdad? En un solo documento, ¿no? Pues Ulises, no sé si quieras comentar algo final para cerrar. No, doctora, creo que todo bien, creo que ha estado bastante bien, igual todas las participaciones. De mi parte es todo. Muy bien, pues no sé si alguien más en la sala quisiera comentar algo. Sí, adelante, también les escuchamos aquí por chat también. Ajá, o por el chat también. Les comparto también aquí por el chat también a Claudia y a Caro. También ay, a ver si creo que sí, no sé si me dejó o no me dejó. Ah, también nos pide Ulises y Martín que si pueden, por favor, registrar su asistencia ahí en el formulario, ¿verdad? Y pues creo que sería todo por esta sesión. Agradecerles muchísimo a Claudia y a Caro su compartir aquí en la sala y a todos los asistentes, pues sus preguntas, sus comentarios, su interés. Y estamos ya casi por cerrar este segundo seminario. Les agradecemos mucho. Martín, no sé si quieras cerrar con algún comentario. Bueno, nada más, gracias por proveernos de esta reflexión sobre esta diversidad, ¿no? Que se habla mucho discursivamente, pero verlo en la comida es muy interesante por la hegemonía del maíz, por ejemplo, que ya comentaba Ana también, que ustedes comentaron. Hay otros ingredientes, otras formas de ver la vida a partir de la comida, entonces, muy, muy complacido con su presentación. Y nada más recordarles, como bien dicen, ya será la última sesión, la siguiente. Y pues en esa sesión tengo la fortuna de comentarla yo y vamos a presentar unas loterías o chalupas bioculturales que estamos desarrollando. Eh, Tienen un sentido también de museístico, pero no en la versión de museo tradicional, estático, como para resguardar y que así permanezca todo, justo en una visión distinta a la que comentó Claudia, que a veces se ven los museos, ¿no? Entonces, les vamos a presentar esos materiales que hemos estado desarrollando con niñas y niños de zonas cercanas a reservas de la biosfera. Y bueno, vamos a hablar sobre eso. La charla se va a denominar Bioculturalidad intergeneracional, procesos narrativos para la construcción de memoria sobre bienes comunes. Y bueno, les esperamos con gusto. Y pues nada, gracias Ulises, gracias Nina, gracias Claudia, gracias que estuvieron Carolina y Claudia apoyándonos con esto y para todas las personas que están por acá.
Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues gracias, nos vemos pronto, también un gusto haber Un compartido. abrazo. Gusto. Gracias. Gracias Mucho a gusto. ustedes. Nos estamos Hasta viendo. Buenas luego. noches. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Bye.